La primera pregunta es que Baleares es una de las comunidades que ha tomado la avanzadilla en la desescalada. ¿Cómo estáis viviendo a nivel sanitario esta circunstancia? ¿Con qué temor o con qué esperanza? Bueno, lo cierto es que a nivel sanitario, si solamente miráramos esa parte, ¿no? A nivel sanitario, pues es cierto que nos preocupa absolutamente todo, ¿no? Porque, bueno, cualquier rebrote, cualquier repunte supone muchísima actividad, tener que controlar. O sea, la sensación es de que hay que controlar muchísimo, el radar de cada vez tiene que ser más amplio, que abarque más aspectos y el temor pues es siempre a estar preparado, ¿no? A estar preparado para poder hacerlo bien. Al mismo tiempo entendemos que la situación pues la desescalada se tiene que ir produciendo con unas garantías de seguridad, pero evidentemente se tiene que ir haciendo, o sea que también tenemos que ir relajando esas medidas y al revés, y a nivel sanitario creo que reforzando de cada vez más. También nos gustaría conocer, bueno, Baleares es una comunidad que a pesar de recibir muchísimo turismo, la incidencia de la enfermedad no ha sido tan grave como en otras comunidades, ni tan intensa. ¿Qué factores asociáis a esta circunstancia? ¿Que había un buen servicio de control y que estaba el sistema sanitario y sociosanitario bien armado? ¿O habéis visto otros factores que han conseguido esa diferente incidencia del virus? Bueno, pensamos que hay varios factores. Yo creo que uno de ellos es el haber tenido el segundo caso de España. Porque, o sea, es cierto que cuando veíamos el resto del mundo, cómo se estaba situando, no éramos, nadie era consciente de lo que podía acabar pasando como ha sucedido, ¿no? Nadie pensaba que fuera a tener tanta incidencia, los expertos tampoco. Por lo tanto, nos íbamos poniendo en marcha, preparando los planes de contingencia de los hospitales, repensando la atención primaria, que ha sido un factor clave. Es decir, empezamos a planificar, ¿no? Revisando todos los almacenes, el material, empezando a hacer comandas extra y tal. Pero yo creo que el hecho de haber tenido el segundo caso de España nos puso a prueba. Además, este caso, que fue el primero en Baleares, pues tuvo 71, 72 contactos a los que tuvimos que hacer seguimiento. Claro, es un número de contactos muy amplio y ya nos encontramos con las primeras dificultades de poder hacer un buen seguimiento, poder hacer pruebas a las personas que así lo requirieran. Estamos en época de gripe, con lo cual muchas de estas 72 personas era un sobresalto tras otro, porque tenían fiebre y acabaron siendo gripe. O sea, que esta persona estuvo en varios eventos sociales y acabaron con gripe, pues más no sé, un porcentaje elevado de estos 71, 72 contactos suyos, ¿no? Y cada uno era un sobresalto hasta comprobar que era COVID negativo y que por tanto se confirmaba la gripe. Pero en ese sentido, pues yo creo que fue una primera lección que nos ayudó a diseñar bien los sistemas, a planificar con más antelación, creamos enseguida el comité de alertas, ya nos pusimos en marcha en los diferentes ámbitos. Eso fue para mí determinante. Y después la apuesta y la revolución, diría, la deconstrucción que hemos hecho en primaria, porque yo creo que hemos sido al final los únicos, no sé si es bueno o malo, pero que quitamos todos los cupos a los profesionales de primaria, tanto a los médicos como a las enfermeras. Simplemente hicimos dos circuitos diferenciados en atención primaria, uno para pacientes con infección respiratoria y el otro para el resto de situaciones. Pero se desmontaron todos los cupos, se han deconstruido los centros de salud. También se montó enseguida una central de coordinación. Sí, viene a decir que al principio el 061, como siempre, nuestro 061 es espectacular. Los profesionales se entregaron en cuerpo y alma y vivieron situaciones realmente muy, muy, muy complicadas.
claro, veíamos que esta situación no la podíamos mantener solo con el 061 y fue cuando se decidió que gran parte del control, del seguimiento de los casos COVID positivos se hicieran desde atención primaria y se montó una central de coordinación con áreas muy específicas, los COVID, las unidades de atención al coronavirus, las UBACs que llamamos, con vehículos específicos y profesionales específicos, pues nos ha ayudado a hacer una contención muy buena en atención primaria. Entonces, han llegado realmente a los hospitales los casos graves, los casos que han requerido ingreso, evidentemente los casos de UCI, y eso ha permitido tener una relativa tranquilidad, siempre calma muy tensa en los hospitales. Y también los profesionales pues, se han desvivido no hemos tenido ningún problema en cubrir las unidades, las UCIs, es decir, que todo el mundo realmente se ha volcado. Supongo que es así en toda España, ¿no? Porque siempre dan lo mejor de sí mismos y sobre todo en situaciones difíciles lo han demostrado, lo han dado y lo están dando y lo siguen dando día a día, ¿no? Pero yo me siento muy orgullosa y creo que también es gran parte del éxito. El 99,9 es gracias a nuestros profesionales. ¿Qué peculiaridades, qué problemas o qué ventajas tiene gestionar un territorio de islas en la gestión sanitaria de una crisis así? Claro, en realidad hemos mantenido el espacio aéreo únicamente con 2 vuelos diarios, uno a Madrid y otro a Barcelona, y a las islas y entre islas también tenemos pocos vuelos diarios, ¿no? Entonces, al ser un territorio insular, pues está limitada la entrada. Nosotros hemos hecho controles en puertos y aeropuertos y básicamente con cuestionarios, básicamente haciendo una declaración firmada por cada una de las personas que se han movido, pues también identificando si venían si han estado confinados, si han estado con personas de riesgo, si tienen síntomas, etcétera. Y esto lo hemos mantenido durante este tiempo. Notamos un incremento importante de tránsito aéreo, sobre todo cuando se abrieron las actividades no esenciales. Vino bastante gente. Luego el transporte de mercancías se ha mantenido, no ha habido dificultad. En las islas se hace también control a los conductores de los transportes, a los transportistas. Y bueno, es verdad que el hecho de ser un territorio insular, el territorio es limitado y por lo tanto pienso que también favorece un mejor control. Nombrabas una cosa que es muy interesante porque se está hablando mucho y es la necesidad de ese equipo de rastreadores dependiente de atención primaria que se está hablando que es esencial para ese control efectivo que es necesario para que mientras la vida normal o la nueva normalidad fluye, a la vez hay un sistema sanitario que esté controlando y apagando, entre comillas, esos focos. ¿Qué se ha hecho en Baleares o qué se tiene planificado hacer para crear esa estructura de atención primaria con rastreadores que controlen la enfermedad mientras la vida de la gente discurre? Sí, hemos reforzado mucho. De hecho, en la nómina de este mes de abril había 660 profesionales más, que bueno, por ser una comunidad pequeña, pues la verdad es que se ha reforzado todos los ámbitos, ¿no? Uno de ellos que se ha reforzado es salud pública para crear un equipo que esté en permanente coordinación con atención primaria. Creo que contamos entre 8 o 10 profesionales ahora mismo solo para este tema en salud pública y luego la central de coordinación de atención primaria se va a mantener ahora durante la desescalada, se va a seguir manteniendo mientras, bueno, como las UCIs, como las unidades de hospitalización, es decir, que es una herramienta que nos ha permitido ese control y tener también desde ahí pues se dirigen los recursos de una manera, pensamos, mucho más eficaz. Tenemos UBACs específicas que se dirigen desde la central de coordinación para las residencias sociosanitarias, dando apoyo a todas las residencias de la isla. Solo hemos tenido que intervenir en dos,
cogiendo el control desde salud. El resto de las residencias pues está dando soporte también con las UVACs. Y luego estas UVACs también tienen ámbitos de población y recursos, o sea, como pues eso, centros de día, residencias, para poder atender a estas personas, ¿no? A medida que disminuyen el número de casos, pues yo entiendo que volvemos un poco a la fase inicial, donde a cada caso genera una serie de contactos. Nosotros, a partir de estas semanas, si todo va bien, porque ya queríamos empezar la semana pasada y me tengo que asegurar que hoy han empezado, pero si todo va bien, queríamos ya empezar este rastreo de cualquier persona sospechosa de síntomas, a hacer prueba a esa persona, a hacer PCR a ella y a sus convivientes, ¿no? Y ya empezar ese rastreo y este seguimiento a cualquiera de los casos que se puedan presentar. También me gustaría saber cómo va a ser, porque también se está especulando mucho, incluso con algunas frases grandilocuentes, pero no sé si a nivel de gestión real es todo mucho más sencillo y es simplemente cómo va a ser la atención sanitaria en los próximos meses que nos esperan hasta que haya una vacuna, quizá dentro de un año. Entonces, estos 10, 12 meses por delante que nos quedan o más, ¿cómo va a ser la atención sanitaria en Baleares, tanto a nivel de atención primaria como a nivel hospitalario? ¿Se plantean centros de salud específicos solo para COVID, dobles circuitos? Se está hablando incluso que en sitios más pequeños, tipo los ambulatorios, lo del doble circuito es casi una utopía porque no es fácil de llevarse a cabo. Entonces, ¿cómo se plantea la atención sanitaria en los próximos meses? En los hospitales vamos a mantener los dispositivos y evidentemente respiradores y zonas de críticos. A partir de esta semana recuperamos un 30% de la actividad. Hemos estado haciendo la urgente y ahora entramos ya en la preferente, o sea, lo que son consultas preferentes, intervenciones quirúrgicas preferentes. Lo que se hace es con un sistema de citación y de seguimiento mucho más cercano y continuo, es indicar a las personas, pues tener el menor volumen posible de personas en las salas de espera y con todas las medidas de protección. Esto en los hospitales. En atención primaria, de momento no nos hemos planteado, se está estudiando el tener centros específicos. Nos parece más complicado que mantener el doble circuito. Es cierto que hay unidades básicas que no permiten ese doble circuito por el volumen de profesionales. Probablemente lo resolvamos en el centro de salud, lo que es la patología respiratoria, no en la unidad básica. Se está estudiando ahora en estos momentos, pero de momento se van a mantener. Lo que es muy importante es ir recuperando ya también esta semana el resto de las actividades. La actividad domiciliaria de pacientes no COVID, las personas crónicas. Tenemos un sistema de información que nos permite, se llama Sofía, le llamamos Sofía, nos permite una atención proactiva, o sea, saber exactamente la situación de los pacientes para poderles llamar, para poderles tener en el radar de la atención a la cronicidad. Es un área en la que hemos apostado mucho, en la que creo que hemos avanzado en estos últimos años y no queremos que ahora esta situación pues, nos cronifique todavía más a los pacientes crónicos o puedan tener empeoramientos o consecuencias debido al COVID. ¿Tiene alguna evidencia ya del resultado del estudio serológico de prevalencia en la población? Todavía es demasiado pronto para saber cómo es la incidencia real de la enfermedad en Baleares. Sí, es baja. Lo que nos ha sorprendido, ayer me mandaron un primer informe de unos primeros resultados, ¿no? Y lo que nos ha sorprendido es que muchísima gente renuncia a participar. Pensábamos que todo el mundo tendría más ilusión y más ganas de participar, pero hay muchas familias que renuncian a participar. Ayer en torno a 500 creo que nuestra muestra es de 2.400, está un poco ampliada para que Formentera, para que las islas más pequeñas tengan una muestra representativa,
pero sí me sorprendió esta cifra. En cualquier caso, el director del proyecto aquí me dijo bueno, que seguían insistiendo, que había familias que decían que se lo querían pensar, pero esa primera parte me llamó la atención. Y luego la primera incidencia que tenemos de este pequeño volumen de casos analizados, pues nos da una prevalencia muy baja. Nos da una prevalencia en torno al 2% de momento, pero es una muestra, pues ya digo, muy, muy inicial, que tampoco ahora de momento no es significativa, pero eso nos hace temer, pues, que si hubiera un rebrote en otoño, pues tenemos una situación delicada. También se ha hablado que, de hecho, el presidente del gobierno delegó, en cierto modo, en las comunidades autónomas esta responsabilidad. El hecho de pagar un plus compensatorio por sobreesfuerzo asistencial de todo el personal sanitario. El presidente del gobierno dijo que era empático con la medida, pero que al final dependía de las comunidades autónomas, que eran quienes gestionaban sus plantillas sanitarias. Desde Baleares, ¿cómo valoran la reacción del presidente del gobierno, tanto por la empatía como por la delegación de esa responsabilidad de decisión y presupuestaria en pagar ese plus, y si consideran que sería justo y si hay posibilidad presupuestaria de un abono de este tipo? Bueno, nosotros estamos negociando permanentemente, ¿no? Con las mesas de diálogo social, con todos los sindicatos, tenemos reuniones permanentes. Yo creo que en estos momentos tenemos que garantizar la seguridad de los profesionales y estudiar qué complementos o qué medidas se van a poder adoptar durante este año, teniendo en cuenta también, evidentemente, la situación presupuestaria, que es cierto que toda esta situación pues, inesperada hace que con unos presupuestos aprobados no, bueno, estamos muy por encima del presupuesto aprobado ya en estos momentos, y la previsión es que acabemos con un déficit muy importante. Entonces yo creo que todo, está claro que los profesionales se lo merecen todo, pero yo creo que ahí tenemos que ser creativos, intentar mirar si hay medidas compensatorias que ellos podrían valorar también de manera positiva y que a lo mejor no tenga un coste económico tan elevado, o está todo sobre la mesa. Yo creo que hay que escucharles, es importante escuchar también. Los profesionales no, es verdad que los sindicatos, pues evidentemente ese es su trabajo y ese es su papel, y tienen que hacer todas esas reivindicaciones, y los profesionales ahora están tan concentrados y trabajando de una manera tan valiente que la verdad es que tenemos que pensar en ellos también y ver de qué manera se puede compensar este esfuerzo. Y también un tema, por otra parte, también asistencial, y es el papel de los residentes. Finalmente se les va a evaluar en mayo y van a poder obtener, los que están en el último año, su especialidad. Pero queda en el aire un poco la incorporación de los R0, que pasarán a ser R1 cuando lleguen al primer año de residencia. Normalmente tendrían que llegar a los servicios en 3 semanas, más o menos. Este año, por las circunstancias, no va a poder ser tan pronto. No sé si ya hay algún tipo de avance con el Ministerio de Sanidad para que puedan elegir primero su plaza y luego pues acudir a los hospitales que les toque para comenzar su residencia. Mañana precisamente hay una comisión de recursos humanos y uno de los temas que se tratará es el de los residentes. A mí, yo celebré que el Ministerio en ese sentido fuera más flexible y de alguna manera abierto de nuevo la oferta que teníamos para que repensáramos todas aquellas plazas que no hemos ofertado, a ver si estamos en disposición ahora mismo de ofertarlas y poder ampliar el número de personas aprobadas si ampliamos ese volumen de plazas, ¿no? Y en nuestro caso, entendiendo también que vuelva a ser un sobreesfuerzo por parte de muchos servicios, creo que podremos ofertar alguna de las plazas que no teníamos. Mañana imagino que en la Comisión de Recursos Humanos se podrá debatir un poco más el tema de la incorporación. Ujú. Y finalmente, 3 preguntas, un poco de reflexión sobre lo que ha pasado, para lo que le comentaba en nuestra sección de elecciones COVID. Me gustaría saber qué aciertos y qué errores se han cometido en la gestión de esta crisis sanitaria, a su juicio.
Aciertos, pienso que el hecho de la coordinación, o sea, el Ministerio, si bien las comunidades autónomas tienen las competencias, ese papel coordinador que siempre hemos deseado, ¿no? Del Ministerio, siempre lo he puesto en valor porque creo que es muy importante conseguir la equidad entre comunidades autónomas. Yo creo, esto pienso que ha sido una fortaleza, que se establezcan unos parámetros que podamos dar cuentas del mismo número de casos, en las mismas condiciones, del mismo número de pacientes ingresados, bueno, del mismo, es decir, que los criterios sean homogéneos. Eso nos ha permitido dar una información fiable y transparente, comparable por lo menos, ¿no? Creo que también el hecho de aunar esfuerzos, pues no siempre ha salido bien, pero el hecho de aunar esfuerzos, pues en cuanto a las dificultades que nos hemos ido encontrando sobre el camino, pues creo que también nos ha ayudado, igual que las fortalezas de algunas comunidades autónomas o las buenas prácticas, el poder ponernos en contacto con otras comunidades que ya han desarrollado unos proyectos o han podido avanzar en algunos aspectos. Pues hemos hecho bastante uso, yo por lo menos estoy recibiendo prácticamente cada día alguna llamada de algún consejero de otra comunidad autónoma, ¿no? El sentirnos parte de un equipo independientemente de los colores políticos, remar en la misma dirección, es decir, que el Consejo Interterritorial, la mayoría, o sea, podemos opinar y podemos debatir y podemos no siempre estar de acuerdo, pero al final pues las decisiones se toman con un amplio consenso, ¿no? Creo que esto también ha sido una fortaleza. Para mí las grandes debilidades son el desconocimiento sobre el virus, el hecho de pensar inicialmente, ¿no? Que no tendríamos tanta afectación, pues claro, hizo que todo se precipitara de una manera muy rápida. Y el tener que dar respuesta a todo, pues es mucho. Y al final pues nos ha supuesto mucho sufrimiento el poder tener todo organizado para dar la mejor respuesta, ¿no? Hemos sufrido en algunas semanas, nosotros antes de la llegada de los 2 primeros aviones, pues esa semana ya estábamos muy justos de material. Claro, el enfrentarnos al mercado chino con todo lo que supone, con todo el mundo intentando también conseguir productos de China, que son los principales fabricantes. Una comunidad pequeña como Baleares, pues compitiendo con todo el mundo y con el resto de las comunidades autónomas, ¿no? Pues creo que se ha hecho también un buen trabajo en cuanto a la gestión de las compras, del material, porque bueno, se han volcado también todos los departamentos de compras y de material. Pero claro, cuando ya han pasado las cosas, pues tú ves que la letalidad del virus es superior al que pensábamos, es superior al de la gripe, ¿no? Claro, al principio pensábamos que los circuitos diferenciados pues ya serían suficientes, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta que muchos pacientes con otras patologías pues también han sido COVID positivos y han contagiado a muchos profesionales. Y para mí, pues claro, la mayor tristeza es ver cómo fallece la gente en algunas fechas, mucha gente, bueno, bastante gente mayor a diario, ¿no? Y te sientes impotente, es esa impotencia que dices, ¿qué más podemos hacer? Y te das cuenta que no puedes ir a la velocidad que probablemente las necesidades de salud, o sea, que promueven la epidemia, pues te permiten, ¿no? ¿Qué medidas creen que hace falta imponer para protegernos de una crisis que impacte tan fuerte contra el sistema sanitario en el futuro, si es que llega una epidemia o cualquier otro problema de salud pública similar? ¿Y qué cree que podrían aportar los consejeros de sanidad en futuras circunstancias como estas para mejorar todavía más la gestión de este tipo de crisis sanitarias? Bueno, en cuanto a las medidas, yo creo que no nos podemos relajar. Yo ahora lo estoy viendo, lo estoy viviendo desde anoche con la isla de Formentera. No podemos relajarnos, es muy importante mantener las medidas, también responder, entendamos o no, o nos parezca, a veces dicen el sentido común. Al final, pues es verdad que hay unas normas publicadas a las que hay que dar respuesta y tenemos que ser ejemplares desde la administración.
Pienso que no nos podemos relajar en las medidas de distanciamiento. Lamentablemente vemos alguna imagen, no es la mayoría de los territorios, ¿no? Pero alguna imagen donde el fin de semana pues, la gente ha salido a algunos sitios, ha habido más aglomeraciones de paseando, ¿no? Con lo cual esto tenemos que trabajar para trabajar mucho más con los ayuntamientos, trabajar con los consells insulares en nuestro caso y con todos los grupos de desescalada para, sobre todo, que se puedan mantener las medidas de protección, de prevención y no nos podemos relajar con la apertura de los comercios, etcétera. Y en cuanto a los consejeros, pues yo creo que compartir buenas prácticas es muy importante porque no tenemos que reinventar en cada territorio lo que ya funciona en algunos. Eso es importante. Y yo también diría que creo que atención primaria nos ha demostrado que es capaz de hacer frente a la epidemia de una manera muy eficaz. Por lo tanto, apostemos por atención primaria, invirtamos más en primaria, pongamos más profesionales en primaria, porque realmente merece la pena. Y luego, por otra parte, también seamos creativos con la puesta en marcha de los hospitales. Si han funcionado las consultas telemáticas, las redes sociales, las consultas telefónicas, no volvamos a la sanidad que teníamos hace unos meses, ¿no? Donde a veces recitamos pacientes crónicos sin ser del todo necesario o dejemos de hacer aquello que ha demostrado que no tiene valor. Pues, consejera de Baleares, muchas gracias por atender a Redacción Médica. Mucho ánimo en estos meses que nos quedan y que la responsabilidad de todos, de los gestores y de los gestionados, sea la oportuna. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.